Bienvenidos y bienvenidas a quienes se van uniendo a este espacio. En un minuto vamos a ir arrancando, mientras les invito a mantener los micrófonos apagados, a tal forma de que no sufran interferencias a lo largo de esta llamada. En este espacio vamos a estar tratando acerca de la CONACON y los pliegos de bases y condiciones. Muchas gracias por unirse. Y vamos a arrancar este espacio dando la bienvenida con las palabras del doctor Rolando, quien es el presidente del directorio de la CONACON. ¿Qué quiere? 3 luego, no solamente uno. Este es. Bien, muchas gracias. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Un gusto saludarles a todos. Les agradecemos muchísimo la puntualidad. Es un gusto desde la Comisión Nacional de la Competencia poder tenerles hoy en este webinario. Esperemos que sea lo suficientemente útil y que pueda servirles efectivamente en el día a día del trabajo. En esta oportunidad vamos a hablar de los pliegos y vamos a hablar de los pliegos desde el punto de vista de la competencia. Entendemos que quienes nos acompañan el día de hoy, ustedes están día a día trabajando en esta materia y por tanto esperamos que en la actividad que tenemos el día de hoy les pueda resultar de utilidad. Creo que sin más, agradecerles nuevamente el que nos acompañen hoy y decirles que estamos desde la Comisión Nacional de la Competencia abiertos y con muchas ganas de acompañarles, escucharles y si puntualmente Sí, su micrófono, doctor. Sí, se bloqueó al bloquear todos. Gracias, Yani. Les decía que si puntualmente sobre algún tema en el día a día de sus trabajos requieren de nuestra colaboración, de nuestro asesoramiento, estaríamos también encantados desde aquí en atenderles. Así que muchísimas gracias. Sin más, Yani, dejamos para que se inicie la charla del día de hoy. Muchas gracias y que puedan aprovechar, por favor. Gracias. Gracias a usted, doctor. Nuevamente sean bienvenidos a este espacio. También la invitación de mantener los micrófonos apagados, por favor, para que no hayan interferencias. Y les voy a pasar con la compañera Virginia, quien será la que va a estar capacitando. Y por otro lado, también comentarles que luego de la exposición tendrán un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, en ese espacio pueden aprovecharlo al máximo y la invitación a que puedan hacerlo. Entonces, Virginia, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Yani. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yani me va a estar ayudando con la presentación porque yo estoy teniendo un inconveniente técnico y no puedo proyectar desde mi máquina. Pero les explico básicamente. La idea de esta presentación es hablar un poco de lo que hace la institución, qué hace la CONACON, qué es la competencia, cómo incide la competencia y cuáles son las atribuciones que tiene la CONACON o la incidencia, digamos, las competencias, mejor dicho, que tiene la CONACON respecto de los pliegos de bases y condiciones. Para ubicarnos un poco, les digo que la presentación va a estar dividida en 3 grandes partes. En la primera parte vamos a hablar sobre qué es la competencia, vamos a ver un video así didáctico que impulsamos desde la CONACOM y que es para todo público. Van a ver que es súper sencillito, pero la idea es que todo público pueda entender cuáles son los beneficios que trae la competencia. En la segunda parte vamos a hablar un poco o vamos a hacer como un paneo muy general sobre la estructura de la CONACON, cómo se fue conformando, de cuántas dependencias consta, qué es lo que hace la CONACON. Y por último, en la tercera parte vamos a hablar un poco de la competencia o cómo contribuye la CONACON a la redacción de los pliegos de bases y condiciones de los procesos licitatorios. Bueno.
En la primera parte vamos a iniciar diciendo que, o haciendo referencia, ¿verdad?, al marco normativo de la Ley de Defensa de la Competencia, qué es lo que define, o cómo define la Ley de Defensa de la Competencia a la competencia propiamente, valga la redundancia, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que el artículo 4 de la Ley de Defensa de la Competencia establece que la competencia supone una conjunción o una unión de 3 libertades. Básicamente la libertad de venta, la libertad de compra y la libertad de acceso al mercado. La libertad de venta, como sabemos, es la posibilidad de que cualquier persona pueda vender el producto o servicio de su preferencia al mercado. La libertad de compra es la posibilidad de adquirir cualquier producto o bien que se ofrece en el mercado. Y el acceso al mercado es esta posibilidad justamente que tenemos de llegar a esta instancia de intercambiar bienes y servicios. Ahora bien, siguiente diapositiva, por favor. Como les mencioné, respecto de qué es la competencia, vamos a ver un video súper didáctico, es muy ilustrativo, sobre cómo incide la competencia en los consumidores y cuáles son los beneficios que trae que trae la misma para los consumidores y para los ciudadanos en general. Él es Francisquito y quiere comprar galletitas. En su barrio solo hay una despensa, la despensa de Don José, donde solo venden galletitas de chocolate y cuestan 3.500 guaraníes. Francisquito compra las galletitas todos los días al salir de la escuela. Un día, Don José sube el precio de las galletitas a 4.000 guaraníes. Como no hay otra despensa en el barrio, ahora paga 4.000 guaraníes, pero ya no le alcanza para comprar todos los días. Mientras tanto, Ña María abre su despensa en el mismo barrio. Ella vende las galletitas de chocolate a 3.500 guaraníes. Don José baja el precio a 3.000 guaraníes y ofrece también galletitas de frutilla. Esto le trae nuevos clientes a Don José. Ña María baja el precio a 3.000 guaraníes y lanza una oferta de galletitas con un vaso de leche a 3.500 guaraníes. Esto le trae nuevos clientes a Ña María. Gracias a la libre competencia, Francisquito ahora tiene varias opciones de precio y productos. Tiene la oportunidad de elegir. Gracias a la libre competencia, Francisquito ahora puede hacer rendir mejor su dinero. Don José y Ña María están innovando en sus productos y ahora tienen nuevos clientes. La libre competencia nos permite crecer a todos. Es un mensaje de la Comisión Nacional de la Competencia. Él es Francisco. Bueno, como les comenté, el video es bastante sencillo, pero ilustra de manera así muy didáctica los beneficios que trae para la competencia y también nos permite obviamente extraer algunas conclusiones básicas sobre los beneficios que nos trae a todos los consumidores. En primer lugar, tenemos que la libre competencia impacta en los precios. ¿Por qué? Porque si vamos al video, cuando Don José era el único en el barrio que tenía una despensa para ofrecer los productos que buscaba Francisquito, él pudo, o digamos que decidió, aumentar el costo de las galletitas. Esto impactó de manera obviamente negativa, si queremos, si cabe el término, impactó de manera negativa en Francisquito. ¿Por qué? Porque anteriormente él podía comprar todos los días al salir del colegio esas galletitas, pero cuando se elevaron los precios, obviamente él tuvo que ver mermada esa posibilidad de adquirir los productos que anteriormente consumía con mucha, o sea, que consumía de manera diaria, digamos, ¿verdad? El segundo efecto que tiene, o la segunda conclusión, o el efecto que tiene la libre competencia es que impacta en la innovación de productos ofrecidos. ¿Por qué? Porque al establecerse la despensa de Doña María, ¿qué ocurrió? Doña María primero ofrecía los precios que inicialmente ofrecía Don José. Y por otro lado, ¿qué hizo eso? Que Don José sienta una presión competitiva y vaya por el lado de ofrecer otros servicios, o sea, innovar en otros servicios. ¿Qué hizo? Hizo que él se sienta atraído, digamos, para que tenga nuevos clientes o para atraer nuevos clientes,
a ofrecer otros productos o galletitas de otros sabores. Lo que a su vez también, como vimos en el video, impactó en el hecho de que doña María también, para atraer clientes o para conservar los que ya tenía, decidió ofrecer un vaso de leche aparte de las galletitas. Y por último podemos ver que la libre competencia impacta tanto en el consumidor como en las empresas. En el consumidor, obviamente, porque nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Yo puedo decidir si voy a acudir a la despensa de Don José o voy a acudir a la despensa de Doña María. Yo como consumidor tengo la posibilidad de seleccionar cuál de estos emprendimientos se ajusta mejor a mis necesidades, ¿verdad? Y también impacta a las empresas porque obviamente hace que esa presión competitiva les impulse a ellas a innovar, a generar nuevos ámbitos de negocios, digamos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pasando un poco ya ahora al marco normativo de la competencia, o sea, de la protección de la competencia. En primer lugar, tenemos que este es una garantía, o sea, un derecho que está consagrado en la Constitución Nacional, ¿verdad? En la Constitución de 1992, en el primer párrafo, tenemos que se garantiza que cualquier ciudadano tiene el derecho de dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia dentro de un régimen de igualdad de oportunidades. Ya en el segundo párrafo tenemos esta garantía que establece que el mercado se debe desarrollar en condiciones de competencia, obviamente. Y también establece que no está permitida la creación de monopolios ni la alza y baja artificial de precios. Esta disposición normativa fue desarrollada a través de la Ley 4956, que es la Ley de Defensa de la Competencia, y en el año 2013. Esta disposición también a su vez crea a la CONACOM, que es el organismo encargado de velar por la libre competencia. Luego, un poquito más tarde, un año más tarde, en el 2014, se promulgó el decreto reglamentario 1490 y ya en el año 2020 este decreto sufrió algunas modificaciones en determinados artículos. Bueno, siguiente por favor. Ahora vamos a hablar sobre la estructura de la CONACOM. Bueno, como les mencioné, la ley 4956 es la ley de defensa de la competencia y este marco normativo a su vez crea la Comisión Nacional de la Competencia como órgano encargado de velar por la competencia en el mercado. Es una institución que fue instalada en el año 2015 con la creación, o sea, con la constitución del directorio. Nuestra sede está sobre la Avenida España, a una cuadra de la Ande, y ahí pueden ver cuál es el sitio web oficial y también cuál es la denominación del nombre de la entidad en las redes sociales. A continuación vamos a ver un poco cómo está estructurada esta institución. Podemos decir que nosotros tenemos dos grandes frentes de actuación. Por un lado tenemos la defensa de la competencia y por el otro lado tenemos a la promoción de la competencia. En lo que respecta a defensa de la competencia tenemos dos grandes ámbitos de actuación. Por un lado el control de concentraciones y por otro lado el de prácticas restrictivas. El control de concentraciones es cuando dos empresas anteriormente independientes se fusionan o adquieren el control a través de la compra de activos o de acciones de una empresa o crean una empresa nueva, que se genera una operación de concentración en el marco de estas tres figuras. Entonces, cuando se da alguno de estos tres supuestos, los operadores económicos que se concentran tienen el deber, la obligación de comunicar o de notificar esta operación de concentración a la CONACOM. La CONACOM tiene la facultad de evaluar si esta concentración va a generar o no una incidencia negativa en el mercado, o si, hablando en términos concretos, si va a generar o no una posición de dominio o si va a reforzar una posición de dominio en el mercado. La CONACOM tiene la posibilidad de autorizar esta operación de concentración, como también denegar. Se deniega en aquellos casos en que obviamente la operación vaya en contra de la competencia o, como les dije, genere una posición de dominio en el mercado o en el mercado de que se trate. La comisión también tiene la posibilidad de
autorizar estas operaciones de concentración con condicionamientos. Tiene la posibilidad de establecer condicionamientos tanto estructurales como conductuales. Para que tengan una idea más o menos de cuáles son esos condicionamientos estructurales, nosotros tenemos, dependiendo del mercado y de cómo está estructurado, obviamente, cómo están estructurados o en qué mercado operan las empresas, se establecen determinados condicionamientos, como por ejemplo la desinversión de algunos activos para que haya igualdad de competencia. Y en lo que respecta a los condicionamientos conductuales, la Comisión de la Competencia puede establecer la presentación de informes para realizar un monitoreo de cómo se encuentra la competencia dentro del mercado afectado a esa operación de concentración. Ahora, en cuanto a prácticas restrictivas, como bien indica su nombre, esto tiene que ver más bien con las conductas que desempeñan los operadores económicos dentro del mercado, pero estamos hablando de conductas anticompetitivas o conductas negativas que vayan en contra de lo que es la libre competencia. Y podemos hablar de básicamente tres grandes tipos de conducta. Por un lado tenemos la conducta que consiste en el abuso de posición de dominio, ¿verdad? La posición de dominio es una situación en la que se encuentra una empresa o un operador económico en la cual puede desenvolverse de forma independiente. O sea, digamos, este operador no está sujeto o no se encuentra en una situación de competencia efectiva. Él puede desempeñarse de manera independiente de los otros competidores, de consumidores, incluso de sus clientes. Entonces se da cuando esta empresa tiene un poder significativo en el mercado y abusa de ella. Supongamos en el caso de Don José, ¿verdad? Que era la única empresa que estaba dentro del barrio, la única empresa que estaba en el barrio, y decidió, digamos, subir los precios, ¿verdad? Se da cuando una empresa abusa de ese poder que tiene. Obviamente, esto se encuentra sujeto a un análisis previo de la CONACOM para determinar si efectivamente esta empresa abusó de esa posición que tiene en el mercado. Luego, por otro lado, tenemos los acuerdos restrictivos. Estos acuerdos generalmente se suelen dar entre competidores. Se da cuando competidores se coluden y deciden finalmente o deciden repartirse el mercado o fijar precios. Se da a través de una serie de conductas que están determinadas en la ley, pero no son taxativas. Pero un ejemplo súper concreto, súper básico, podría ser el de la repartición de mercado, en la cual obviamente competidores deciden dividirse determinados mercados y así asegurar o digamos que esa porción del mercado no esté sujeta a una competencia efectiva. Otro incumplimiento que se encuentra relacionado a las prácticas restrictivas de la competencia son el incumplimiento de los condicionamientos que establece el directorio de la CONACOM. Como les mencioné un poco antes, el control de concentraciones se encuentra sujeto a la posibilidad de aprobación o de desaprobación, de denegación, digamos, de la operación, y cuando la autoridad de competencia decide autorizar la operación con condicionamientos, esto obviamente trae aparejada la obligatoriedad de que se cumplan esos condicionamientos. Cuando estos operadores económicos no cumplen estos condicionamientos, también se encuentran sujetas a sanciones que puede imponer la autoridad de competencia. Estos dos actos, digamos, de defensa de la competencia, estos dos grandes campos de actuación, mejor dicho, de defensa de la competencia, como se dan cuenta, tenemos facultades más bien coercitivas relacionadas al sector privado. Es decir, que la CONACOM tiene la posibilidad de imponer apercibimiento o multa en lo que respecta a prácticas restrictivas por la comisión de algún tipo de conducta que vaya en contra de la competencia. Ahora bien, dejando un poco de lado ya la parte de defensa de la competencia, vamos a pasar a ver el ámbito de actuación de promoción de la competencia. Y como pueden ver en la presentación, tenemos básicamente tres grandes enfoques de promoción de la competencia. El primero sería el de estudios de mercado. Básicamente los estudios de mercado lo que consiste es, la CONACOM hace estudios económicos y obviamente tiene un elemento jurídico también, estos estudios también tienen elementos, o sea, como añadidos jurídicos, para analizar o monitorear cómo se encuentra un mercado. Obviamente, por el tiempo que implica realizar este tipo de estudios de mercado y por los recursos humanos también necesarios,
la CONACOM estableció determinados sectores o mercados prioritarios hacia los cuales va a orientar su actuación. Obviamente esto no significa que por situaciones de fuerza mayor no se puedan estudiar otros mercados necesarios o que tengan de repente mucha incidencia en el mercado por el interés que genere estos mercados, no se puedan analizar. Pero les comento esto como para que ustedes sepan que tenemos mercados prioritarios definidos a través de una resolución administrativa. El segundo gran campo de actuación que tiene que ver con la promoción de competencia guarda relación con el análisis regulatorio. La CONACOM, como ente encargado de velar por la competencia, tiene facultades para emitir recomendaciones y opiniones, tanto a autoridades legislativas como administrativas, respecto de, ya sea proyectos de leyes que se encuentren en vigencia, disposiciones administrativas, o cualquier otra normativa o disposición que tenga incidencia, digamos, de manera negativa en el mercado. Entonces, a través de este análisis regulatorio, lo que la CONACOM hace es emitir opiniones, obviamente, para que las autoridades correspondientes tomen en cuenta y vean qué medidas podrían adoptar que no sean restrictivas a la competencia. El último gran pilar de actuación que tenemos el de promoción de la cultura de la competencia. La idea es generar una cultura de competencia en el mercado, ¿verdad? Una de las actividades, por ejemplo, que se hace en el marco de eso, en el contexto de esa actuación, es dar a conocer cuáles son las funciones de la CONACOM. De hecho, hace poco tuvimos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, para dar a conocer un poco cuál es la incidencia que tiene la CONACOM en la competencia, cuáles son sus funciones, qué tipo de beneficios trae la competencia. Y ellos a su vez van a replicar esos conocimientos que adquirieron en un pequeño taller que realizamos en estudiantes de colegios de educación secundaria, digamos. Y obviamente la actividad que estamos realizando el día de hoy también dar a conocer un poco cómo funciona la CONACOM, cuáles son las funciones, qué atribuciones tenemos, también se marca dentro de este pilar de actuación de promoción de cultura de la competencia. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora, como para que se entienda un poco mejor lo que acabo de explicar, les voy a mostrar, o sea, les vamos a mostrar un video que ilustra de manera fácil y rápida cómo se encuentra estructurada la CONACOM y cuáles son las principales funciones. Él es Francisquito y quiere conocer qué es la Comisión Nacional de la Competencia. ¿Qué es la CONACOM? La CONACOM es la institución pública que fue creada por la Ley de Defensa de la Competencia. ¿Cuál es la misión de la CONACOM? La CONACOM define y promueve la libre competencia en los mercados para contribuir al desarrollo económico en beneficio de la sociedad. La CONACOM cuenta con 2 órganos técnicos para cumplir con su misión. Por un lado, está la Dirección de Investigación, que se ocupa de investigar y estudiar que las conductas de las empresas no violen la Ley de Defensa de la Competencia por la comisión de abusos de posición dominante o de acuerdos restrictivos de la competencia. También se encarga de estudiar cuando una empresa adquiere el control de otra o de sus activos y emite pareceres sobre si esa operación supone o no un obstáculo significativo para una competencia efectiva en los mercados al crearse o reforzarse la posición dominante. La otra unidad de la CONACOM es el directorio, que es la máxima autoridad institucional y se ocupa de decidir sobre las acusaciones y pareceres de la Dirección de Investigación. El directorio también tiene funciones de promoción de la competencia y en ese sentido emite recomendaciones a las autoridades públicas para que sus actuaciones no afecten la competencia en los mercados. Realiza estudios económicos para conocer cómo funcionan los mercados y organiza actividades de capacitación para generar una cultura de competencia. Para ello, tiene un equipo técnico de apoyo. ¿Por qué es importante la CONACOM para la sociedad? La libre competencia incentiva que las empresas busquen ofrecer sus productos y servicios al mejor precio y calidad y las motiva a innovar continuamente, ofreciendo cada vez mejores productos, siempre con mayor eficiencia. En la CONACOM no decidimos cuáles son las reglas del mercado ni fijamos precios, sino que promovemos que las autoridades públicas tengan en cuenta los principios de la libre competencia al fijar las reglas y controlamos que los agentes del mercado cumplan con la Ley de Defensa de la Competencia.
En la CONACOM trabajamos para que se garantice la libre competencia en el mercado, para que así los beneficios lleguen a todos, tanto a los consumidores como a las empresas. Los invitamos a conocernos y a nuestras actividades, visitando nuestra página en internet y siguiendo a nuestras redes sociales. Es un mensaje de la Comisión Nacional de la Competencia. Bueno, un segundito. Yani, uno de los asistentes dice que el video no está siendo transmitido. ¿Podríamos corroborar, por favor, eso? Bueno, disculpen. Así se reprodujo, dijo otra de las asistentes. Bueno, de todas maneras, les comento que ese video está dentro de nuestro canal de YouTube. Entonces más tarde les puedo pasar el link o les puedo pasar, o Yani les va a pasar sin problema, el enlace donde pueden ver el video. Básicamente tiene que ver con cómo está estructurada la CONACOM, qué es lo que hace, cuáles son sus órganos, que de todas formas yo les voy a explicar un poquitito en la presentación que está a continuación, ¿verdad? Ahora vamos a hablar, como les dije, sobre la estructura misional de la CONACOM. Y como bien decía el video, esta institución está dividida en dos grandes órganos, ¿verdad? Por un lado tenemos a la Dirección de Investigación y por el otro lado se encuentra el Directorio. La Dirección de Investigación es el órgano técnico encargado de realizar las evaluaciones de las operaciones de concentración y también es el encargado de analizar preliminarmente o previamente si es que existen indicios o no de conductas anticompetitivas. Este es el órgano encargado que se encarga de sustanciar los procesos de concentraciones y de prácticas restrictivas. Es el encargado de realizar la acusación o la desestimación de la denuncia. Muy importante que sepan que es el portavoz ante la prensa y el público cuando los procesos están siendo sustanciados por esta dependencia. O sea, en la instancia de investigación, el directorio no tiene injerencia ni tiene posibilidad de emitir opiniones respecto de los procesos que se encuentran en proceso de evaluación, digamos, ¿verdad? Básicamente, si queremos equiparar a un proceso judicial convencional, podríamos decir que la Dirección de Investigación hace las funciones de un fiscal, en el sentido de que es el que realiza las funciones de investigación, de recopilación de pruebas y demás para establecer si es que hay o no, o si tenemos o no elementos como para determinar la posible comisión de prácticas anticompetitivas. Y también en lo que respecta a la evaluación de las operaciones de concentración. Este órgano se encuentra compuesto de dos dependencias. Por un lado se encuentra el Departamento de Control de Concentraciones, que es el órgano encargado de realizar la evaluación de las concentraciones que realizan los operadores del mercado. Está compuesto por un equipo multidisciplinar de abogados y economistas, obviamente por el carácter técnico que tiene este tipo de operaciones. Y por otro lado tenemos al Departamento de Prácticas Restrictivas, que también se encuentra compuesto por abogados y economistas porque a su vez necesita un análisis no solamente jurídico, sino que también un elemento económico importante que tiene que ser evaluado a lo largo de todo el proceso. Por otro lado, tenemos al segundo gran órgano de la comisión, que es el directorio. El directorio se encuentra compuesto por 3 miembros titulares. Es el órgano encargado de resolver los pareceres de la Dirección de Investigación, tanto en materia de concentraciones como en materia de prácticas restrictivas. Como les mencioné hace un ratito, no puede emitir opiniones acerca de procesos que se encuentren
siendo sustanciados o que aún no han sido finalizados, sino que solamente puede emitir opiniones o puede emitir juicios de valor sobre procesos ya culminados. Esto nos da la idea, esto último, de no poder emitir opiniones ni tampoco como que puede involucrarse en los procesos que están siendo sustanciados, nos da un poco o evidencia, digamos, de alguna manera, esta imparcialidad que obviamente tiene que existir entre estos dos órganos, y también que no existe ningún tipo de injerencia por parte del directorio respecto de los procesos que están siendo sustanciados. Ello obviamente implica que el directorio se pueda apartar eventualmente de los pareceres o de las opiniones que puede llegar a emitir la dirección de investigación. También otra de las funciones que tiene el directorio a su cargo es la facultad de emitir opiniones respecto de las barreras normativas a la competencia, que es una, digamos, de las funciones que vamos a analizar el día de hoy o tocar el día de hoy. Siguiente diapositiva. Ahora pasamos a la tercera parte de la presentación y que ya tiene que ver con los pliegos de bases y condiciones. Como les mencionaba hace un rato, la CONACOM tiene la facultad de emitir opiniones sobre proyectos normativos, sobre leyes que se encuentran en vigencia, sobre decretos, ordenanzas o cualquier otra disposición normativa que pueda tener una incidencia en el mercado o que pueda generar, dicho en otros términos, que pueda generar algún tipo de restricción a la competencia. Y ustedes seguramente se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver un pliego de bases y condiciones con una regulación? Porque estamos hablando de dos figuras completamente, quizás independientes. Pero hay que aclarar que estas dos figuras o estos dos actos, digamos, guardan muchísima similitud. ¿Por qué? Porque la redacción de un pliego de bases y condiciones puede equipararse o puede asimilarse al de una regulación. ¿En qué sentido? Porque este documento es el documento que habilita o no a los oferentes a presentarse a un proceso licitatorio. Entonces, básicamente tiene los mismos efectos que una regulación o que puede tener una disposición administrativa que emite un ente regulador, obviamente trasladado al ámbito de contrataciones públicas. Siguiente diapositiva. Bueno, aclarado lo anterior, ahora voy a profundizar un poquitito en las bases normativas de esta facultad que tiene la Comisión Nacional de la Competencia de emitir recomendaciones y opiniones sobre los proyectos normativos o sobre las bases licitatorias de un proceso. En primer lugar, tenemos que la Ley de Defensa de la Competencia establece en el artículo 29, inciso I, la facultad de la CONACOM de proponer la adopción de medidas conducentes a la remoción de los obstáculos en que se ampare la restricción de la competencia. ¿Qué significa esto? La posibilidad, o sea, la facultad que tiene la CONACOM de emitir opiniones para recomendar medidas que no limiten la libre competencia. Y eso es básicamente lo que dice el decreto 1490 en el artículo 48.2, literal I, que desarrolla un poco de cuáles son las posibilidades o, digamos, las facultades que tiene la CONACOM para recomendar a las autoridades administrativas la adopción de medidas que no restrinjan o que sean menos gravosas con la competencia. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora bien, explicado lo anterior, entendido que tenemos la facultad, o sea que la CONACOM tiene la facultad de emitir opiniones acerca de determinadas disposiciones normativas o pliego de bases y condiciones en este caso. Voy a hablarles un poquito de cómo sería el procedimiento, ¿verdad? El procedimiento, primero que nada, puede iniciarse a través de tres vías. La primera vía es la vía de la consulta. Generalmente esta vía es utilizada por las instituciones del Estado, por otras instituciones del Estado o por los comités del Congreso que están en proceso de evaluar un proyecto de ley o quizás necesitan tener mayor información u opinión técnica sobre los requisitos que contiene un pliego de bases y condiciones. Entonces, esta vía generalmente es más utilizada, digamos, para las administraciones públicas o, como les mencioné, por el Congreso. La segunda vía o el segundo mecanismo de acceso, digamos, a las opiniones de la CONACOM es por vía de la denuncia. Esto se da, obviamente, cuando algún operador o potencial oferente ve afectados sus derechos y considera que un requisito de un pliego de bases y condiciones puede afectar su posibilidad de presentarse a esa licitación o considera que vulnera la libre competencia. Y la tercera posibilidad, la tercera vía de actuación para emitir una opinión o para emitir recomendaciones es por vía de la iniciativa propia.
En este caso, cuando la CONACON toma conocimiento de algún tipo de disposición que pueda restringir la libre competencia o de algún requisito que esté contemplado en un pliego de bases y condiciones, puede de oficio emitir una opinión al respecto para recomendar la adopción de otras medidas que puedan ser menos restrictivas. Ahora bien, en cuanto a la opinión, es muy importante que estén al tanto o aclararles, mejor dicho, que la intervención de la CONACON no es obligatoria ni tampoco es vinculante para un procedimiento de contrataciones públicas. Básicamente, la CONACON no tiene la facultad de suspender un proceso mientras se estudia un caso, tampoco tiene la posibilidad de cancelar un llamado ni tampoco anular un pliego de bases y condiciones. La facultad que tiene contemplada la CONACON dentro de lo que sería su marco normativo es la de emitir opiniones técnicas para que las convocantes tengan en cuenta estos criterios de protección de la competencia a la hora de realizar la redacción de los pliegos, bases y condiciones o de evaluar las ofertas, obviamente, ¿verdad? O en general, si podemos decir, a la hora de emitir sus actuaciones. Siguiente diapositiva. Bueno, como bien sabemos, y ustedes sabrán más que yo incluso, la redacción de los pliegos de bases y condiciones muchas veces ya trae aparejada el establecimiento o la inclusión de determinadas barreras a la competencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente depende mucho del objeto del llamado y de los objetivos que pretende cumplir la entidad convocante con ese procedimiento licitatorio. Obviamente, acá podemos identificar de manera general algunas barreras a la competencia que se pueden dar en la redacción de los pliegos de bases y condiciones. La primera que podemos identificar así a grandes rasgos es que la exigencia de determinada experiencia, como ustedes sabrán, limita la cantidad de potenciales oferentes que pueden presentarse a un proceso licitatorio. Obviamente, el establecimiento de determinadas especificaciones técnicas de productos y servicios también restringe la posibilidad de que todos los oferentes o que todos los interesados puedan presentarse a un proceso licitatorio. Generalmente, cuando se establecen, especificaciones técnicas de productos muy limitantes o muy precisas o se requieren certificaciones de calidad, no todos los oferentes pueden cumplir con esos requisitos que suelen incluirse en los pliegos de bases y condiciones. También a veces la exigencia de determinada solvencia financiera es un limitante para que se presente gran cantidad de oferentes. Siguiente diapositiva. Pero el hecho de que se establezcan determinadas barreras o determinados criterios que restringen a la competencia no significa que sean arbitrarios, no significa que estén incorrectos, sino que lo que requiere el análisis de regulación eficiente, digamos, es que se analicen la justificación de la inclusión de esos requisitos, quizás limitantes, a la luz de tres principios. Y básicamente nosotros basamos en función a la experiencia internacional que nos da cuenta o que nos pone, que nos dan estos elementos como para analizar realmente si un requisito incluido en un pliego de bases y condiciones cumple o no con la justificación necesaria, estos tres principios que le digo, el de necesidad, proporcionalidad e igualdad entre competidores. El primer principio, el de necesidad, lo que busca es que la meta esté debidamente definida, que no sea una meta difusa, o sea, que la convocante sepa en concreto qué es lo que busca al incluir un determinado requerimiento en un pliego de bases y condiciones. Por otro lado, tenemos la proporcionalidad, que lo que busca es que los beneficios superen los costos directos e indirectos y también implica el análisis de posibles alternativas y la elección de una de las alternativas, la menos gravosa para la competencia. Y el tercer principio que habla del acceso a las mismas oportunidades para todos los competidores. Recuerden que este principio de no discriminación también es un principio que se encuentra consagrado en la Ley 2051 de Contrataciones Públicas y que todos los organismos sujetos a esta normativa tienen que contemplar en sus pliegos de bases y condiciones. Siguiente diapositiva. Ahora, quizás parezca un poco abstracto si analizamos, o sea, si decimos o desarrollamos de esa manera estos tres principios,
Y lo que quiero a continuación es explicarles un caso práctico como para que puedan entender mejor cómo es que la CONACOM analiza determinados requisitos o determinados requerimientos que se establecen ya sean regulaciones o en pliego de bases y condiciones. Y para ello les voy a explicar, por hecho, un caso real que analizó la CONACOM en el año 2021 que tiene que ver con una adquisición de ambulancias. En este caso, la convocante fue la Organización de Estados Iberoamericanos y se realizó con fondos de Itaipú, pero el beneficiario era el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que fue también quien elaboró las especificaciones técnicas. Como les mencioné, el objeto de este llamado era la adquisición de ambulancias y este caso inició, o sea, el resultado de esta opinión de la CONACOM fue a raíz de una denuncia realizada por una empresa conversora de ambulancias. La opinión número 11/2021 se encuentra publicada en la página web de la institución y les invito, en el caso de que quieran profundizar un poquito más sobre este caso, a que puedan revisar dentro del historial de opiniones que emite el área de abogacía. Bueno, para darles un poquitito más de detalle, Yanni, ¿podría hacer la siguiente, por favor? Bien. Bueno, esta persona, esta empresa que denunció la inclusión de determinadas barreras o que consideró que determinados criterios del pliego restringían la posibilidad de participación de potenciales oferentes, o sea, lo que hizo fue cuestionar básicamente dos puntos en concreto relacionados con la experiencia previa. El pliego requería, para el llamado, requería una experiencia previa en la conversión de ambulancias de al menos 7 años consecutivos y también un registro industrial vigente que obviamente tenía que coincidir con este periodo requerido. La necesidad alegada por la entidad convocante era que justamente con este requisito lo que se buscaba era un respaldo de calidad. Y también que al contar con ese requisito se garantizaba, digamos, que empresas que no trabajan ocasionalmente en ese rubro y que no conocen los conceptos y avances tecnológicos que requiere ese tipo de llamados se abstengan de participar. O sea, básicamente lo que quería el ministerio era garantizar que efectivamente las empresas que se presenten cuenten con la experiencia necesaria en ese tipo de conversión de vehículos, digamos, ¿verdad? Por las características propias que este tipo de productos o de bienes implica. También alegó que la última gran adquisición en relación a los años requeridos, ¿verdad? Alegó que la última gran adquisición fue hace 7 años. Entonces tenemos por un lado el requisito y por otro lado la necesidad alegada por la convocante o la justificación realizada por la convocante. Si analizamos un poco esta justificación de la convocante, habría que ver, ¿verdad?, si es que realmente la inclusión de estos requisitos, de estos elementos, se encuentra o no debidamente, valga la redundancia, justificado. En muchas ocasiones, como en este caso, por ejemplo, por el carácter técnico del objeto de la licitación o el tipo de producto que se pretendía adquirir, nosotros como entidad reguladora de la competencia no podemos emitir un juicio de valor sobre si es necesario o no, pero sí podemos proceder a realizar un análisis de qué tan restrictivo o no es el requisito que se está incluyendo en ese pliego de bases y condiciones. Y para ello, lo que realizamos desde la CONACOM es formulamos consultas al Ministerio de Industria y Comercio para que nos informe qué cantidad de oferentes o qué cantidad de empresas se encontraban registradas dentro de la actividad de conversión de ambulancias durante el periodo que requería el pliego de bases y condiciones, ¿verdad? La respuesta del Ministerio de Industria y Comercio fue que había 3 empresas que estaban registradas bajo esa actividad requerida por el pliego, o sea, para la conversión de ambulancias. Pero tiene la particularidad de que solamente una empresa cumplía con los 7 años de experiencia o de registro previo en el Ministerio de Industria y Comercio respecto de esa inscripción, digamos, o de ese registro que requería el pliego de bases y condiciones. Entonces, ¿qué es lo que denota? Que la CONACOM pudo determinar
que ese requisito es como que estaba protegiendo a una sola empresa. Ahora, en cuanto al segundo requisito, Yanni, por favor. Bueno, el segundo requisito cuestionado por el denunciante era también relacionado con la experiencia, pero este requerimiento no estaba inicialmente contemplado en el pliego de bases y condiciones, sino que fue establecido a través de una adenda. Básicamente lo que se requería era demostrar o acreditar experiencia previa de al menos, de la comercialización, perdón, de al menos 10 ambulancias con las mismas características, ya sea marca y modelo, y que tenían que haber sido vendidas obviamente antes de la convocatoria. La necesidad alegada por la convocante era que los vehículos cuenten con los talleres habilitados por el representante y stock de repuestos en el territorio nacional. Ahora bien, hecho un análisis nuevamente de ese requerimiento y dadas las condiciones, las características del pliego, no podemos decir este requisito es o no necesario o este requisito se puede optar por esto. Pero sí, lo que incluyó este análisis que realizó la CONACOM es un comparativo con otros procesos licitatorios de similares características, tanto del Instituto de Previsión Social y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y la propia Itaipú, que básicamente también tenían como objeto principal la adquisición de ambulancias. A través de la verificación de estos procesos pudimos advertir o pudimos notar que estos llamados no requerían ni la experiencia previa de 7 años con el registro pertinente del Ministerio de Industria y Comercio, ni tampoco esta comercialización de 10 ambulancias como requisito previo para poder participar en el proceso licitatorio. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que tenemos una disparidad de criterios, digamos, o sea, no hay criterios concretos sobre un determinado bien. ¿Y qué nos lleva a concluir esto? Primero, que el hecho de que otras entidades convocantes hayan adquirido un bien de similares características nos lleva a deducir o a concluir que quizás se pueden, o no quizás, se pueden establecer otros requisitos menos restrictivos de la competencia para cumplir o para llegar al objetivo propuesto, al objetivo que tiene la convocante. O sea, básicamente los criterios incluidos de experiencia previa en la comercialización de 7 años, la experiencia previa de comercialización de al menos 10 ambulancias, y la experiencia previa en la conversión de 7 años no se encontraba debidamente justificado. Y tampoco era, digamos, una de las opciones o una de las alternativas que sea menos restrictiva a la competencia. En cuanto a este último requisito, el de comercialización, pudimos ver o pudimos advertir que otras convocantes lo que hacían era exigir requisitos menos restrictivos, como por ejemplo la presentación de declaraciones juradas sobre la cantidad de repuestos disponibles, la cantidad de talleres autorizados o el listado de insumos o de productos necesarios en caso de que haya un eventual siniestro de estos vehículos. Siguiente diapositiva. Bueno, esta opinión concluyó con algunas recomendaciones. Ahora vamos a ver primero las conclusiones. Básicamente lo que se concluyó luego del análisis de este procedimiento licitatorio, de estas bases licitatorias, es que los pliegos, además de cumplir con los objetivos pretendidos por la administración, o sea, llegar a cumplir con el objetivo pretendido por el objeto de la licitación, y cumplir también con los objetivos de economía y eficiencia previstos en la Ley de Contrataciones Públicas, tienen que también precautelar el derecho a la libre competencia consagrado en la Constitución Nacional y también previsto obviamente por la normativa de defensa de la competencia. Para ello, se pretende o es necesario que sus requerimientos estén debidamente justificados conforme a los principios de regulación eficiente, como les había mencionado. O sea, básicamente el hecho de que se establezcan determinados requisitos que quizás puedan resultar
consecutivo no implica que esté incorrecto o que no se pueda realizar, sino que esos requisitos que se incluyen en los pliegos de bases y condiciones deben estar justificados conforme a los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Luego se concluyó también en cuanto a este proceso que la experiencia previa de 7 años consecutivos en la conversión de ambulancias o de ese tipo de vehículos no estaba debidamente justificado. También se concluyó que el requisito de comercialización previa de al menos 10 vehículos idénticos no se encontraba debidamente justificado. Y en ambos casos pudimos notar de que existían alternativas que fueron de hecho implementadas por otras autoridades convocantes que adquirieron bienes de igual naturaleza y que permitirían, obviamente, o que permitieron cumplir con los objetivos también pretendidos por las licitaciones, por las licitaciones que se convocaron en ese entonces. Siguiente diapositiva. Ahora bien, en cuanto a las recomendaciones, el dictamen concluyó con algunas recomendaciones respecto de la aplicación de los análisis del análisis de los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación en la definición de las bases y condiciones. Concluyó de que obviamente es responsabilidad de la convocante poder justificar los criterios que se incluyen en un pliego de bases y condiciones y que para ello es necesario la realización de estudios técnicos previos sobre el mercado para saber si realmente los parámetros que se incluyen en un pliego de bases y condiciones se encuentra justificado y va a ser realmente cumplido por, digamos, una pluralidad de potenciales oferentes, ¿verdad? Y además implica también la evaluación o el análisis de posibles alternativas que pueden considerar las entidades convocantes. Esas alternativas, obviamente, siempre tratando de garantizar la libre competencia. O sea, como conclusión final, básicamente podemos decir que si bien determinados pliegos de base y condiciones de por sí, por las características propias del llamado, pueden llegar a limitar la entrada al mercado o que determinados oferentes se presenten a un proceso licitatorio, no implica que no se tengan que hacer estudios previos, ni tampoco implica que no se tengan que observar los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación, sino que lo que se requiere es que los presupuestos o los criterios que se incluyen en un pliego de bases y condiciones respondan a esto, al análisis de estos 3 principios que les había mencionado: la necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Un segundito, por favor. Bueno, con eso terminamos la presentación. Vamos a pasar más adelante a un espacio de preguntas y debates, pero antes quería comentarles, me están pidiendo que les comente que la semana pasada, el viernes, si mal no recuerdo, la Comisión Nacional de la Competencia emitió una guía para contrataciones públicas relacionadas a la colusión en las licitaciones públicas. Esta guía está publicada en el portal web de la institución y tiene que ser sometida a consulta pública. Lo que quisiera pedirles es que le den una leída, puedan verificar y puedan enviar sus consultas, sus recomendaciones y sus aportes, porque ustedes, que son los encargados, digamos, de elaborar los pliegos de bases y condiciones, van a tener mucha más expertise como para dar un enfoque más crítico sobre cómo se encuentra redactada esta guía. Esta guía va a estar redactada para las entidades convocantes para que puedan tener algunos criterios o parámetros para detectar posibles casos de colusión en las licitaciones públicas. Entonces les pedimos que por favor puedan acceder a esa guía y puedan, o sea, darle una leída y emitir sus comentarios, sus críticas, sus aportes o todo lo que ustedes consideren pertinente para que nosotros podamos evaluar y efectivamente tomar en cuenta sus consideraciones para poder emitir un documento final respecto de esa guía de colusión. ¿Yani?
Sí, muchísimas gracias Virginia por la excelente exposición y también por llegar a hacer esa invitación, ¿verdad? Que es de suma importancia porque también en gran medida que las cosas avancen y mejoren dependen de todos. Entonces, gracias por ese llamado y ahora pasamos al momento de preguntas o consultas y les pido que puedan escribir en el chat o levantar la mano para que yo les pueda dar la palabra. Entonces, si alguno tiene alguna duda o algún comentario referente a lo que se expuso, entonces este es el espacio. Adelante. También mientras van mencionando, estuve leyendo las preguntas iniciales y mencionaban el límite de competencia de la CONACON en cuanto a la elaboración del pliego de bases y condiciones. Bien, creo que mi compañera está teniendo algunas dificultades con el internet. De igual manera, está abierta el espacio de consultas en caso que lo quieran hacer. Y nuevamente la invitación de poder aportar en cuanto a la guía. También vamos a tener próximos espacios donde se estará presentando de forma oficial esta guía de colusión, en la que también le estaremos haciendo llegar la invitación correspondiente para poder presentar de forma pública la guía. Pero previo, durante estos 15 días corridos, estamos teniendo espacios justamente de opinión en cuanto a la publicación de la guía y está abierta para que puedan remitirnos su retroalimentación, porque ustedes, así como lo mencionó la compañera, son los que están metidos y están en el día a día con las compras públicas. De mi parte, les agradezco por este espacio, por su tiempo. También les vamos a estar remitiendo las certificaciones correspondientes. En caso que tengan otras dudas, está abierta también el correo de la CONACON de consultas y de tal forma a seguir conversando respecto al tema y los esperamos próximamente en las siguientes capacitaciones. Muchísimas gracias a todos por este espacio de compartir y de aprender en conjunto. Gracias.